Nombre multimedial. Por acá con Jennifer, vamos a admitir por acá, estamos en espera de Sebastián. Ahora vamos incrementando la cantidad de participantes. Bueno, bienvenidos a este espacio. Pues qué bueno reencontrarnos después de tanto tiempo. ¿Cómo así? ¿No me logran escuchar? Veamos si mi micrófono, yo Yo tengo sí. aquí el micrófono bien. ¿Ya me escuchan mejor? Opinen Yo con el no. hashtag sí o no a nuestro chat interno del grupo. Yo sí Por escucho acá me bien. dicen que sí, ya están comunicándose con el hashtag que sí, todos me están escuchando, perfecto. Bueno, muy bien, un caluroso abrazo de bienvenida luego de tantas semanas de estar, digamos, en la nebulosa, pero por fin ya nos hemos podido contactar. En principio, pues tal como lo había comunicado vía el correo, pues, la idea hoy es como tomarnos un poco el tiempo para hablar de algunos resultados que tengo de los database, ¿no? Para que miremos cómo nos fue, ¿cierto? Digamos, qué tan efectivos son, qué tanto logramos el objetivo, ¿cierto? Entonces ya en un momento voy a compartirles la pantalla para que empecemos a ver entre todos como estas evaluaciones, ¿no? Jesús, muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio. Eh, bueno, vamos a ver cómo nos alcanza el tiempo. Si no, pues la idea es que tendríamos lo que tiene que ver con nuestro tema de infografía la próxima semana. Entonces, ahí digamos que no hay problema. Tenemos 4 sesiones por reponer para cumplir a cabalidad, digamos, como con la temporalidad del módulo, ¿cierto? Pero en algún caso, pues podríamos hacer una que otra sesión extra, pues como para complementar, ¿cierto? Buenas tardes, Igual no profesor. habría problema por ese lado. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar por compartirles mi pantalla, ¿no? Entonces, vamos a compartir esta pantalla y la idea es que ustedes en este momento ya están viendo lo que son como los resultados. Este, por ejemplo, es el de Joseph, ¿no? Que básicamente tiene que ver pues con accidentalidad y cifras de mortalidad en la ciudad, ¿cierto? Entonces vamos a darle pantalla completa aquí. Bueno, ahí vamos viendo. Entonces, ¿qué pasa acá? Y esto pues en dado caso se los podría reenviar a sus correos. Entonces, aquí básicamente hice como algunos comentarios, ¿no? En particular, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa por acá. Listo. Acá admitimos. Muy bien. Entonces, tenemos pues un titular, ¿no? Digamos pues muy acorde, digamos como muy coloquial, muy buen resultado. El comentario que tengo acá es que, por ejemplo, este recurso que estamos viendo, donde vemos como un tiempo, una fracción de tiempo, ¿cierto? Cada 5.6 segundos, uno de estos. Entonces, creo que aquí hay un tema como de, perdón, de enunciación, es decir, cómo se está diciendo, cómo se está indicando, ¿cierto? Digamos, la expresión. Y lo otro también, ¿cierto? Es que, digamos, acá hay un factor interesante y es el uso del color, pues con respecto como a esas mediciones. Pero entonces, aquí tenemos un componente no tan claro. Otra parte, por ejemplo, cuando se coloca todo el calendario, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si yo coloco el calendario es porque de pronto encontré un patrón, ¿cierto? Es decir, como una sucesión de casos por mes que uno dice,
acorde al calendario, pues podríamos decir que existe la probabilidad de que hayan ciertos casos con mayor frecuencia en abril que en junio, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, sí valdría la pena poner el calendario, ¿cierto? Porque en este caso es un recurso que ya se vuelve como un complemento informativo que no va a estar de las. Acá, digamos que me parece bien el uso, digamos, del mapa. Ahí tenemos, por ejemplo, pues las localidades, más o menos como con el índice. Y aquí, pues, en el mapa de Colombia, ¿qué ocurre? Es que en el mapa de Colombia tenemos estas convenciones de color que hacen referencia, pues, a la bandera. No está mal, pero ¿qué es lo que queremos informar, no? Básicamente allí. Lo que queremos informar, ¿cierto? Es básicamente, perdón, por acá, ¿cierto? Eh, Listo, por ahí están haciendo unas recomendaciones. Entonces, esto del mapa, ¿cierto? Digamos que me dejan, digamos, como pensando que puede solucionarse. De pronto hay que cambiar tal vez el color o de pronto simplemente la referencia con un tono neutro, un tono gris, porque simplemente es como marcando el territorio y posiblemente en un color eh, impactante, es decir, un color cálido, un rojo o un naranja, ¿cierto? Hacer como la silueta de Bogotá para luego entonces hacer la luz. Eso sería como la modificación acá. Y esta parte que me parece muy acorde, pues, con respecto como a la valoración de los costos, con respecto como a la seguridad vial. Entonces, son como observaciones, digamos, como relacionadas básicamente como con el uso de algunos recursos informativos, pero de lo que veíamos anteriormente en el proceso de bocetación a lo que llevamos ahorita, pues me parece que está ganando, digamos, como mucho más claridad, me parece que puede funcionar bastante bien. Vamos con otro, ¿no? Vamos con este, vamos con el de airbags, ¿no? Bueno, sin duda, ¿sí? En este caso, pues tenemos un titular que es directo. Existen airbags para, ¿cierto? Dos puntos suspensivos y luego tenemos una moto. Acá, digamos que uno de los primeros comentarios que tendría es con respecto a la parte compositiva, ¿cierto? Y es como a la alineación de elementos. Es decir, por ejemplo, cómo se están articulando. Por ejemplo, fíjese que existen airbags, está como en una línea más arriba, ¿cierto? La moto está como con una línea abajo, entonces podríamos equilibrar esas líneas que queden, digamos, como en el mismo eje, ¿cierto? Para equilibrar. Y ahí también tendría, ¿cierto? Digamos como la inquietud o la duda, por ejemplo, de esas signos de interrogación como tan pesados, ¿no? O sea, creo que tiene mucho peso. Recomendaría hacer como un texto de aclaración, ¿cierto? Un texto que nos ayude como a entrar en contexto, que nos ayude, digamos, como a indicar, ¿cierto? Qué es lo que queremos exponer y eso lo podríamos hacer pues en esta parte, o sea, nos tocará como recomponer algunas cosas. Luego veo, entonces, que ya se utilizan ciertas marcas, ¿cierto? Y más o menos esas marcas que tanto cubren, ¿cierto? Cómo se modifican en los airbags, ¿sí? Y se utiliza en cada uno, pues, un color, ¿sí? En este caso, hay una cuestión y es que eh, en términos, por ejemplo, de composición de color, pues no es muy recomendable usar la gama tonal entre negro y rojo, ¿sí? Básicamente porque ambos colores vibran demasiado, entonces la legibilidad se ve notoriamente afectada. Imaginemos esto si lo lleváramos a terreno impreso. Indudablemente tendría un golpe de efecto bastante fuerte, ¿cierto? ¿Qué más tenemos por acá? Creo que lo que tiene que ver como con las comparativas, ¿cierto? Digamos como los ítems que está comparando cada una de las marcas, me parece que funciona, pero entonces, ojo con esto. En algunos casos utiliza icono, en otros utiliza palabras. Entonces, hay que ponerse de acuerdo, ¿cierto? Y podríamos decir entonces empezar con la palabra y luego el icono para que aclaremos mejor las cosas. Acá, ¿no? Tenemos también este otro índice, que este ya pues funciona como una barra horizontal, ¿cierto? Que es comparativa. Y pues precisamente como no tengo ese texto de aclaración,
hay cosas como, por ejemplo, que posiblemente el tiempo de activación no lo logre entender como de buenas a primeras. Tal vez sí faltaría como contextualizar también ese otro componente. Ahí está entonces, digamos, cada una de las marcas y para eso pues se utiliza un color y luego utilizamos pues el globo terráqueo, ¿cierto? Digamos como el mapa mundi, en este caso pues con esta textura de puntos, que no está mal, pero entonces me parece que de pronto usar este recurso, ¿cierto? Como de la mapamundi con esos puntos de, digamos, como esa textura, pues de pronto como que no lo veo tan útil, o es mi percepción, es decir, digamos, yo lo pondría más plano, ¿cierto? Porque es que cuando yo utilizo este recurso que es como si fuese un mapa LED, ¿no? Como si fuesen estos pequeños bombillitos, sería muy útil cuando hablamos, por ejemplo, de las ciudades que usan mayor energía, bueno, qué sé yo, ¿sí? Pero para esto, que es básicamente ubicando como los lugares, ¿cierto? A los que pertenecen esas marcas, pues de pronto, em, digamos como que no es tan claro. Entonces, ahí habría que hacer como unas modificaciones. Y acá me parece que precisamente este espacio, ¿cierto? Le pongo interrogante porque es un espacio que también se podría aprovechar. Aquí en este espacio se podrían hacer esas ampliaciones de tiempo de activación, ¿cierto? Y el tema, como explicar un poco mejor la ficha de comparación, ¿sí? Porque de pronto no falta, ¿cierto? El que tal vez como que no esté muy letrado en estos temas. Bueno, vamos por acá con este otro, ¿no? Bueno, vamos aquí con este database, pues muy acorde a estos tiempos pandémicos, muy interesante visión, ¿cierto? De lo que está pasando. Vemos ahí pues esta imagen prototípica de este aventurero, ¿cierto? De la Tierra post-apocalíptica. Y digamos que en este caso, muy bien, tenemos un párrafo de contexto en la parte superior, ¿no? Vamos a ubicarlo por aquí, ¿cierto? Aquí tenemos ese párrafo de contexto, me parece muy bien. Aquí tenemos pues como unas cifras. Eh, yo diría que de pronto habría que cambiar el color, ¿no? Es decir, el color, digamos, como de la demarcación de esas especies distintas, porque, digamos, si lo llegamos a publicar, ¿cierto? Si usted lo pone en su Behance, pues básicamente la gente lo que va a decir de buenas a primeras es como, uy, el coronavirus, ¿no? Entonces ya está como tan cercano el asunto que se torna, ¿cierto? O se convierte, digamos, como en algo muy similar. Entonces sí recomendaría de pronto como cambiar el color. Entiendo, ¿cierto? Que hay por parte de esos gremios de protección animal, hay ya como una tabla y hay como ya unas convenciones establecidas. Sí, eso estamos de acuerdo. Pero para propósitos, ¿no? Me parece que de pronto hay que cambiar el color. Siento que hay un recurso, ¿cierto? Que es este fondo, que no está mal, ¿cierto? Pero es un recurso que empieza también como a generar un peso, es decir, eh, como que llama mucho la atención y hace que ciertas cosas como que empiecen a perderse un poco. Entonces, tal vez recomendaría como bajarle un tanto más la opacidad. Acá tenemos pues una gráfica de tendencia, ¿cierto? Y aquí tenemos pues las especies, ¿no? Aquí, digamos que la cuestión sería, o mi pregunta sería, ¿cierto? Pues, ¿cuál es como la intención? ¿Cierto? Porque dependiendo de la intención, también podríamos mirar qué otros recursos gráficos se podrían implementar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo acá el dodo, ¿cierto? Tenemos el rinoceronte negro, el dientes de sable, etcétera. Fíjense que de pronto este recurso o esta convención gráfica está más como identificando, pero aún no se siente claramente como la alta funcionalidad, ¿cierto? Dice que son las especies más conocidas extintas por causa del hombre. Bueno, pero entonces, este recurso, ¿cómo nos interpela? Básicamente, ¿cómo empieza o cómo empieza a funcionar? ¿Cuál es, digamos, como su rol protagónico en este relato que nos está contando ahí, ¿no? Igual, ¿no? Por ejemplo, acá estoy viendo que tenemos este gran número, que son 5.000 especies de animales, ¿no? Entonces, vuelvo y repito como el tema de la intencionalidad, ¿no? Porque a partir de eso, según la intencionalidad, pues yo voy a decir, bueno, ¿qué tal si ese número lo puedo convertir en una repetición modular que genere un poco más de impacto?
¿sí? Porque en este punto, digamos que dice, estás como enunciando, se está como eh, transcribiendo formalmente lo que es como el ítem, ¿sí? Pero digamos que a nivel general, pues es una gráfica que produce un primer nivel de impacto que está muy bien, pero entonces dice que ya podríamos de pronto como reoptimizarlo para darle más privilegio a lo realmente como importante, ¿no? Pero bueno, eso es digamos como eh, unas sugerencias que estamos haciendo acá, ¿no? Bueno, vamos con este. Este es el trabajo de Viviana. Ella pues básicamente ya pues entrada en onda, pues se nos va pues con todo esto, ¿cierto? El coronavirus, ¿no? Em, básicamente, em, ¿qué podemos decir al respecto de ese trabajo? Yo creo que tiene unos recursos gráficos bien interesantes. Permítanme, salgo acá de esta función, ¿cierto? Perdón un segundo. Quiero que veamos pues como los recursos como de una forma más cercana. Ahí tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver como con el texto introductorio. Acá, por ejemplo, hay una propuesta tipográfica como con este desenfoque, ¿cierto? Como con esta repetición tipográfica, pues como para crear esa sensación, tenemos acá unos recursos bien interesantes, ¿cierto? Y pues estamos hablando de un poco lo que pasó o lo que está sucediendo pues con todo este asunto. Indudablemente, ¿cierto? Digamos que empezamos a mirar acá y ella encuentra pues esta comparativa de las muertes que ha dejado otro tipo de virus, ¿no? Por ejemplo, viruela, el VIH-Sida, pues que se tardó bastante tiempo en detectarse, ¿cierto? O sea que los científicos, digamos, en sus pruebas y estudios, más o menos como que fueron 2 años para entender, ¿cierto? ¿Qué pasaba con este agente viral, ¿cierto? El sarampión, por ejemplo, la difteria y el COVID-19, obviamente que es una cifra que ya toca actualizar, ¿cierto? Pero entonces uno empieza a ver y en verdad hay otros males, ¿sí? Que han llevado o han jalado más personas, ¿cierto? Y yo creería que, por ejemplo, acá sí me parecería muy válido hacer precisamente como ese dato, ¿no? Digamos como utilizar un recurso, una convención gráfica, ¿cierto? Para, por ejemplo, indicar si son 50 millones, pues no me voy a poner a hacer 56 millones de punticos, pero sí por lo menos algo que uno diga como 40 puntos, ¿no? Mientras que el VH fueron 20 puntos, el VPH otros puntos. Entonces, creo que eso ayudaría para incrementar o por lo menos para empezar a darle al usuario como como estos puntos de partida para que vea pues el impacto, ¿cierto? Además que el COVID-19 tiene algo particular, es como la cobertura mediática que ha despertado. O sea, inclusive ahí se habla de otro agente viral que es el virus F o el virus del miedo, el fear virus, ¿no? Por ahí anda corriendo un comercial de estos. Precisamente, creo que el siguiente gráfico aclara muchísimo más el asunto. Ahí vemos, por ejemplo, este gráfico, digamos, circular, ¿no? Digamos como de coordenadas polares, y vemos más o menos pues cada una cuánto ha generado en mortalidad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, también vemos el tema de las incubaciones. Habría que ver, por ejemplo, Viviana, si esta metáfora funciona porque semeja mucho al tema de la planta, ¿no? Pero ahí funcionaría. Y luego, algo que me parece muy importante y muy chévere es como que al final hay eh, un análisis al respecto de esto. Pero entonces, ¿qué recomendaría yo? De pronto como darle énfasis, digamos, a estas primeras víctimas que están acá representadas en porcentaje, pero aquí puede representar, digamos, como ese impacto que se ha tenido, ¿no? Bueno, eso es, digamos, con respecto a este trabajo. Vamos con el siguiente, ¿no? Entonces, el siguiente, ¿no? Es un trabajo muy apasionante, ¿no? Sin duda, pues estamos hablando de el fútbol, de este caso un equipo en particular, un club, ¿cierto? El Chelsea. Muy chévere, está muy chévere, digamos, acá cómo hay pues como esta recursividad, esta introspección, por ejemplo, a observar, por ejemplo, lo que es
las gráficas, ¿no? Por ejemplo, la contextualización, también, por ejemplo, que algunas gráficas pues dejaron de ser como tan planas y se vuelven, digamos, un poco más protagónicas. Acá muy bien por el uso, digamos, de la gráfica de barra y la comparación pues con el campo de fútbol. Tengo la duda, ¿cierto? Pues aquí quedó como el comentario y que aquí como que faltó un balón. Entonces, ojo porque Frank Lampard parece que no ganó en un año, algo así. Entonces, sí había que aclarar eso porque si estamos haciendo una barra, ¿cierto? Informativa, pues digamos como que sí tiene que ser rellenada, ¿cierto? De principio a fin. Entonces, quiere decir que aquí sí falta ese elemento ausente. Esto lo veo bastante bien. Sí, me parece que empieza a funcionar, ¿cierto? Ah, me dice acá que fue un error del archivo. Bueno, se fue así. Probablemente algo pasó en la transferencia electrónica. Hasta en la transferencia hurtan cosas, imagínense ustedes, ¿no? Bueno, ¿qué más vemos por acá? Algo muy importante, ¿cierto? Y digamos que es como una recomendación, lo he visto en otros, pero aquí, por ejemplo, en este sí faltó mencionar, ¿cierto? Al diseñador en cuestión, faltó de pronto mencionar tal vez una de las fuentes de consulta. Eso me parece que puede dar mayor provecho, digamos, como a, sobre todo a alguien que le interese el tema, pues para poder consultar. Entonces sí sería como una recomendación de pronto en esta parte, la parte de la base, la parte inferior, pues colocar crédito de diseño y fuente de información. Obviamente fueron bastantes, pero hay que poner, digamos, como la que consideremos que es como más privilegiada. ¿Listo? Bueno, vamos por acá con otro. Bueno, esta es una gráfica bien robusta. Esto básicamente tiene de fondo pues una base de datos muy bien, digamos, preparada, ¿no? Hay unas convenciones y pues también nos va mostrando, ¿cierto? Digamos como una serie de cifras y digamos como de variables, ¿cierto? Que estamos comportando en unos periodos de tiempo, en unos meses específicos. Entonces yo creo que inclusive es una gráfica muy impactante como para parte o es parte, digamos, de un informe y lo entiendo así. Aquí sí está, digamos, el responsable del asunto. Muy bien. Faltaría de pronto, bueno, aquí está inclusive la fuente de información, ¿cierto? Para saber de dónde provienen estas cifras, ¿sí? Y digamos que en este caso, cuando uno trabaja el database, pues también depende mucho el carácter, ¿cierto? Y el tipo de enunciado, o digamos el tipo de intención. Y en este caso, la intención es básicamente ofrecer como una panorámica de lo que está ocurriendo. Entonces, en ese sentido, me parece que esto funciona plenamente, ¿no? Inclusive, pues, es de alta complejidad, tiene también, digamos, como estos dos puntos, ¿no? Particulares, pues, hablando como de cuáles son los canales por los cuales se comunican, ¿cierto? Y cuáles son, digamos, como los otros tipos de trámites, ¿cierto? Que pueden hacer. Entonces, yo creo que por ese lado empieza a funcionar bastante bien, ¿no? Bueno, vamos por acá. Santiago. Entonces, Santiago nos presenta este gráfico, accidentalidad en motociclistas. Chévere, por ejemplo, acá integrarle nuevamente el parrafito de contexto para que ese párrafo nos ayude a entender, digamos, este gran panorama. Acá se hace uso, digamos, de este gráfico que habíamos hablado, que es el de cresta de gallo. Me parece bastante bien. Aquí tenemos pues todo lo que ocurre en América Latina. Veo también, por ejemplo, este anillo informativo sobre las principales causas de accidentalidad y, digamos, este otro también me parece bastante impresionante. Recomendaría también poner, obviamente, pues el crédito de diseño, quién diseña esta pieza y de dónde proviene la información. Pero digamos que en principio tiene un lenguaje bastante acorde, me parece, digamos, muy contundente, ¿sí? Y de cierta forma también felicito mucho lo que es como la gama de color elegida. Entonces creo que ese es un buen resultado de Datavis, ¿no? Pero entonces sí recomendaría colocar, digamos,
Este párrafo inicial de contexto es un párrafo breve, simplemente para que las personas, ¿cierto? Digamos, sepan, o digamos, pues por lo menos que se den una idea de qué es lo que va a encontrar acá, ¿no? Porque gráficamente está dado, pero a veces ese pequeño indicio nos ayuda bastante. Bueno, por acá tenemos, permítame un segundito. Permítame un segundito. Ah, bueno, aquí ya está. Listo, siguiente gráfica del informe en territorio. Entonces, son tres componentes. Acá ya vimos el primero que era relacionado con los medios y los tipos de trámites. Aquí ya estamos viendo el proyecto de región. Entonces, aquí, por ejemplo, me parece muy bien aplicado pues el tema de los puntos aplicados como a las regiones y también el uso de la gráfica de torta para indicar entonces cómo se proyecta la situación en cada uno. Entonces creo que por ese lado también me funciona bastante bien. Cuando llego a la base, a la parte inicial que hablamos de este 79%, veo como este anillo informativo y veo pues las barras informativas. Entonces, ahí sí sería importante de pronto como hacer la conexión, no sé si de pronto entre este círculo donde están los anillos informativos, ¿cierto? Y estas barras tengan de pronto como una proximidad. Si es así, entonces sí sacarle, digamos, como alguna línea, pues para por lo menos hacer como la conexión o mirar la posibilidad, ¿cierto? De cómo conectar, digamos, las cifras. Otra cosa importante es, ¿no? Por ejemplo, en la barra de color rojo, sí sería bueno de pronto utilizar un color más bien como contrastante, o sea, no el negro, sino de pronto tal vez un blanco, ¿no? Para que la cifra resalte, sobre todo también el morado. Entonces, mucho ojo con las combinaciones porque inciden o afectan, digamos, también en la legibilidad. Otro aspecto, otro detalle también importante, por ejemplo, pensándolo impreso o digital, pero poner, digamos, el nombre como tan cerca del borde es un alto riesgo porque pues de pronto en algún momento no sabemos, ¿cierto? Si realmente, por ejemplo, estamos, digamos, ¿qué estamos leyendo realmente ahí, ¿no? Entonces sí sería bueno pensar muy bien esos contrastes para que realmente la información sea útil y, perdón, y que los elementos tengan como ese margen de respeto para que cuando se imprima o se proyecte, pues no se vaya a perder esa información. Entonces sí es muy importante que siempre dejemos margen de respeto por ese lado. Bueno, Jennifer nos presenta este gráfico, ¿cierto? Básicamente, ¿y tú cómo te movilizas en Bogotá? Es el título, ¿cierto? Y básicamente, pues acá tenemos unas cositas, voy a hacer, quiero que veamos un poco, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cómo te movilizas en Bogotá? Pues básicamente acá nos dice, ¿no? El sistema de movilidad en el que los ciudadanos de Bogotá se desplazan es uno de los más deficientes en el mundo. La capital del país no cuenta con metro como medio de transporte público. Sin embargo, esta misma está registrada como la ciudad con más ciclorrutas en Latinoamérica. Entonces, ventajas y virtudes, ¿no? Por un lado. Creo que aquí el primer comentario que haría es con respecto a una cuestión de carácter morfológico, es decir, la parte correlacionada con la forma. Eh, Creo que la tipografía elegida para arrancar este texto podría ser diferente. Esta tipografía tiene, digamos, como una particularidad y es, digamos, como en los remates, en el peso. Entonces te aconsejaría utilizar, digamos, como una tipografía más neutra, o sea, sin remates, que sea legible, ¿cierto? Para que de pronto no sea como tan pesado, por un lado, ¿no? Luego seguimos con esta parte. Creo que acá tienes unos recursos muy chéveres, ¿no? Y es, por ejemplo, el uso de estos pictogramas, ¿no? Entonces, uno de los gráficos que uno puede utilizar en DataVis es, por ejemplo, el de el pictograma, ¿cierto? Y cómo el pictograma se rellena hasta cierto punto. Entonces, aquí me parece muy importante que de pronto rellenemos hasta esta parte de donde, digamos, si es 55%, pues sería, digamos, como rellenarla a ella hasta cierto punto y el resto pues queda neutro, ¿cierto? Básicamente. Por este lado, ¿cierto?
cuando hablamos de este recurso que tienes acá, que nos habla de 80 minutos, ¿no? Digamos que este recurso queda más bien es como identificando la variable, pero no está siendo como muy usada, ¿no? Básicamente. Entonces, sí te recomendaría de pronto mirar cómo trabajar mejor esta convención o este código, ¿cierto? Que esto ocurre entonces, por esa razón, la observación es similar digamos, ambos casos. Entonces, tanto cómo rellenar la figura, ¿cierto? Y cómo, digamos, utilizar mejor este recurso. Por acá también tenemos, ¿no? Digamos, lo que tiene que ver con eh, este anillo de información, pues que nos habla de unos porcentajes, ¿cierto? Indudablemente, me imagino yo que el color tiene que ver con esto. Ah, sí, entonces imagino yo que hay que hacer la conexión, ¿cierto? Pero entonces sí será prudente de pronto como recordar, ¿no? Digamos, recordar, ¿no? Básicamente, dónde estaría, digamos, recordar las convenciones de color que se están utilizando, ¿cierto? Para identificar cada una de las variables, ¿no? Eso, básicamente, ¿sí? Lo mismo acá, ¿no? Entonces, lo mismo con la fuente tipográfica, hay que hacer un ligero cambio para que esta funcione mejor, ¿no? Entonces, de pronto, como te digo, una tipografía sin remates que tenga, digamos, como, que sea neutra, que nos permita una lectura, digamos, como más efectiva, ¿no? Bueno, vamos entonces con el siguiente, ¿no? Vamos con miel agridulce, vamos a mirar entonces en escala macro, ¿cierto? ¿Cómo sería esto? Pues básicamente es este gráfico, ¿cierto? Digamos como muy vertical, muy para, digamos también descarga web. Muy bien, Jesús, por ese lado. Y vamos a ver entonces ya el cerca, ¿no? Vamos a ver cómo nos va con el cerca. Ahí tenemos pues un buen icono de inicio, el titular acorde, ahí vemos pues el contexto, ¿cierto? De dónde se parte, y pues tenemos este personajito, ¿cierto? Básicamente que nos habla pues de esta fecha particular. Acá tenemos ya esta primera convención, ¿cierto? Entonces, fijémonos que acá sí sería importante de pronto hacer como la aclaración y básicamente indicar, ¿cierto? Por ejemplo, ¿a qué corresponde esto? Es decir, ¿a qué correspondería el gris? ¿A qué correspondería el amarillo? Para aclarar ciertas dudas al usuario, ¿no? Eso sí sería como relevante. Ahí tenemos el icono de las fumigaciones. Mucho ojo con el calavereado. Acá recordemos muy rápidamente, ¿no? Que esos vacíos, digamos que la preocupación esta es en los golpes de lectura, ¿cierto? Recordemos que nosotros leemos es por golpes de palabras y un vacío pues puede generar digamos como una pequeña interrupción en ese flujo. Entonces recomendaría que estos textos por ejemplo se compusieran al margen izquierdo, ¿no? Acá tenemos por ejemplo pues este número, ¿cierto? Esta cifra, pero la cifra muchas veces no genera como tanto drama. Entonces tal vez sería prudente utilizar el recurso, ¿cierto? Digamos de la repetición modular, ¿cierto? Para generar, digamos, como un poquito más de drama, complementar con este. Cuando utilizamos la torta, ¿cierto? Digamos, el gráfico de torta, no solamente hay que hablar del porcentaje en cuestión, sino también qué pasa con el resto, ¿no? Porque es un 100%. Entonces sería recomendable utilizar, digamos, como ambas cifras para generar, digamos, como esa compensación informativa, ¿no? Acá pues veo, digamos, unos iconos muy agradables, muy chéveres, pero entonces habrá que ver, ¿no? Por ejemplo, a qué viene el uso, digamos, cómo se están usando estos recursos. Mi sugerencia sería, por ejemplo, si estamos hablando de personas, pues una convención de pronto como más neutra me pareciera como más agradable, porque acá es una convención como muy particular y que tiene también, digamos, como un cierto lenguaje corporal que nos podría transmitir otra cuestión. Este de pronto es efectivo, ¿cierto? Pero entonces, aquí, por ejemplo, el 700, ¿cierto? Queda también como muy a la par, ¿no? Porque básicamente es como la comparativa de a cuántas personas equivale, a cuántos camiones, ¿cierto? Acá, por ejemplo, también hay que ver, ojo con el lenguaje corporal. Esta, digamos que puede funcionar bastante, ¿sí?
Ahí tenemos también pues como los puntos de referencia, ¿cierto? En el mapa, digamos, de México, de esos lugares, ¿no? O entornos, ¿cierto? El productor más importante, ¿sí? Que otra vez vuelve a usar el mismo recurso de la parte de arriba, entonces mucho ojo con eso, ¿cierto? Y acá ya como que genera al final unas posibles soluciones. Entonces hay como que reconfigurar unas ciertas partes, ¿no? Bueno, ¿qué otro tenemos por acá? Tenemos este que es de Néstor Camil. Entonces vamos a mirarlo macro. Inicialmente vamos a mirar la vista, digamos, completa. Como pueden ver, ¿no? Digamos que hay bastantes cifras, hay muchos números. No está mal, ¿cierto? Pero hay que ver, digamos, pues, cómo se está ejecutando la visualización. Entonces va a salir, digamos, de esa pantalla, ¿cierto? Vamos a ver acá toda esta cantidad de dinero, ¿cierto? Digamos, el valor de los proyectos, ¿sí? Digamos, cómo se podría relacionar esta cantidad, ¿cierto? Porque es un número tan grande, con algún elemento más familiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, equivale a 30 hospitales equipados, etcétera. Porque esto, ¿cierto? Digamos que son como elementos narrativos que pueden estar interviniendo en el relato, pero de pronto no están visibilizando de por sí todo eso. Son como gestos o actitudes que están implícitos, ¿cierto? En ese rubro o en esa variable, pero si estamos hablando de visualizar, estoy básicamente esperando, ¿cierto? De cómo este número se podría volver más equivalente, por ejemplo, vuelvo y repito, con una magnitud, ¿cierto? Como, digamos, como más familiar. Entonces, vuelvo y repito, 30 hospitales equipados, ¿no? Para atender emergencias o este tipo de complejos, algo, digamos, como por ese lado, ¿cierto? Igualmente que este, ¿no? Digamos acá, pues, de pronto la figura, ¿sí? De pronto me remite como a otro contexto diferente. Estos rostros me parecen magníficos, pero los vería más como en otro tipo de aplicación, no tanto para este, porque son más bien como casos característicos, particulares, ¿no? Entonces yo diría que de pronto habría que repensar, ¿cierto? Digamos precisamente cuál sería esa convención, ¿cierto? Que vamos a utilizar una de pronto que no tenga como esas características tan particulares, sino que sea más bien genérica, ¿cierto? Un poco como lo que vemos acá. Entonces, ¿no? Difiere mucho de lo que encuentro acá con lo que encuentro en la parte superior, ¿no? Acá pues veo ya como en el mapa de Colombia se empiezan a utilizar estos recursos, ¿no? Entonces, creo que por ese lado hay que unificar los lenguajes y hacer un mejor uso de las convenciones. También digamos que nos faltaría el tema de la convención, digamos, digo, perdón, el crédito de diseño, quien diseña, ¿cierto? La fuente de información, ¿cierto? Pero sí, básicamente en esta propuesta lo que se encuentra es más